morning, everybody. Buenos días a todos. Bienvenidos a la clase de inglés. Hoy damos inicio al tercer periodo. Igualmente vamos a empezar un nuevo tema. Antes de esto, me gustaría compartir con ustedes los temas que vamos a trabajar en este periodo. El segundo periodo no alcanzamos a cubrir todos los temas ya que, pues, por tiempo, horarios, etcétera, no se lograron cubrir todos los temas. Sin embargo, esperemos que en este periodo sí nos alcance el tiempo para ver todo lo que necesitamos. Entonces, voy a compartir una imagen donde se encuentran todos los temas. Entonces, por favor, esto va a estar subido en Edmodo. Sin embargo, acá lo voy a compartir con ustedes si lo quieren copiar, pero lo más prudente es que luego cuando lo suba a Edmodo ya lo pueden copiar en sus cuadernos. Por ahora solamente voy a socializarlo. Entonces, en el segundo periodo el tema que quedó pendiente fue presente continuo. Vamos a iniciar el tercer periodo con present continuous. Eso lo vamos a hablar hoy. Vamos a ver las reglas del gerundio, del ing. Vamos a hacer un repaso del verbo to be, ya que en este tiempo se necesita el verbo to be. Vamos a ver expresiones de tiempo, como ahora, en el momento, etcétera. También en la segunda parte vamos a ver WH questions. Después de haber terminado con presente continuo, vamos a pasar a realizar preguntas con las WH questions, que es dónde, cómo, por qué, etcétera. Y vamos a aprender a preguntar y a responder. También vamos a hacer unas actividades de lectura para que ustedes aprendan a utilizar estas WH questions en contextos. Y finalmente nos vamos a enfocar en prepositions of place, preposiciones de tiempo, la cual vamos a trabajar con el vocabulario de objetos y ahí vamos a aprender a utilizar las preposiciones para preguntar y responder dónde está un objeto en específico. Entonces, este periodo, como les dije, igualmente vamos a trabajar entonces una guía, mejor dicho, un taller por 2 semanas. Entonces, esta semana yo subo el taller, la otra semana tenemos la otra clase y cuando ya se hayan visto las dos clases, ya pueden completar el taller y subirlo de la misma manera. Vamos a trabajar la misma dinámica. Respecto a los quizzes, lo haremos de la misma manera. Entonces, terminamos taller, se subió y la semana se deja para el quiz. Por favor, es importante que repasemos para los quizzes. Pues ya que está aumentando la complejidad de los temas, es importante que revisen la escritura del vocabulario. Recomendaciones, por ejemplo, la escritura de ciertas palabras, porque ustedes, digamos, tienen el vocabulario en el cuaderno y cuando viene el examen, escriben incorrectamente las palabras ahí. Entonces, eso causa que de pronto la nota no sea satisfactoria. Entonces, por favor, tener en cuenta esas cosas. Los videos se van a seguir subiendo a YouTube, entonces ustedes pueden revisar la clase en YouTube y los vamos a seguir haciendo las clases los días miércoles o los días viernes. Recuerden que ese es mi horario, entonces a veces vamos a cambiar a los viernes o siempre estaremos los miércoles, depende de los demás grupos. ¿Listos? ¿Preguntas sobre los temas del tercer periodo? Bueno, como les comento, esta foto va a estar en Edmodo más tarde, a lo que termine todas las clases las subo para que ustedes puedan revisar los temas y copiar esto en el cuaderno. Entonces, vamos a empezar ahora sí con el tema del día de hoy, que es presente continuo. ¿Listos? Entonces, antes de empezar, quiero preguntarles, nosotros ya habíamos visto el presente simple. ¿Sí recuerdan que lo vimos en el primer periodo? El presente simple lo utilizábamos para las rutinas, para los hábitos, para los hobbies, para expresar cosas que hago todos los días. Por ejemplo, vimos ducharse, cepillarse los dientes. ¿Sí recuerdan eso? Bueno, espero que sí. Y hoy vamos a enfocarnos en el presente continuo. ¿Cuál es la diferencia entre el presente simple y el presente continuo para que lo tengan bien claro cada vez que lo vean en algún grado? Presente simple es las acciones que están establecidas. Digamos, en este momento yo no me estoy cepillando, pero yo digo me cepillo todos los días o me baño a las 4. Eso es una rutina. A diferencia del presente continuo que me ayuda, me expresa lo que estoy haciendo en este momento. Por ejemplo, si yo le pregunto a Helen, Helen, ¿qué estamos haciendo en este momento? Helen, ¿qué me diría?
Grabando una clase. Muy bien, grabando una clase. ¿Qué más estamos haciendo aparte de estar grabando una clase? Estamos que aprendiendo inglés, estamos estudiando, ¿sí ve? Todos esos verbos así que terminan en ando, en endo, eso es presente continuo porque lo estoy haciendo en el momento. Estamos estudiando. Yo no puedo decir yo estudio o yo aprendo porque eso es algo que está pasando todos los días. Yo aprendo todos los días, pero en este momento específicamente la profe Katy está hablando. Eso es presente continuo, cosas que se están haciendo en el momento. ¿Listos? Entonces hoy vamos a hablar de cosas que están haciendo personas en ese momento, digamos en una imagen o en una situación específica. Antes de empezar como practicar, tenemos que conocer las reglas porque el periodo pasado vimos algo de ING, pero no se explicó completamente las reglas. Entonces hoy vamos a ver esto. Entonces, el presente continuo tiene dos nombres, present continuous or present progressive. Entonces, acá pues yo voy a utilizar present continuous, pero sepan que también se llama presente progresivo, para que lo tengan claro. Entonces, vamos a ver la estructura del presente progresivo. Bueno, acá está la definición. We use that present continuous for actions taking place at the time of speaking. Acciones que están ocurriendo en el momento de hablar, en este momento. Entonces, vamos a ver la regla. Por favor, es importante, quiero que copien la regla más que la definición. Entonces, voy a mantener un poco esta diapositiva. Empezamos. Entonces, siempre vamos a empezar la oración con el sujeto, ¿cierto? Sujeto. ¿Alguien me puede recordar qué es un sujeto o un ejemplo de un sujeto? No sé, Nicole, Camilo Villamil, que los veo por ahí conectados. Profe, no aparece la diapositiva. ¿No están viendo las diapositivas? No, señora. Ay, Dios mío, ¿por qué no me han dicho? Señora. Pero la de los temas sí la vieron. No. No, profe. ¿Tampoco? No. Dios mío. Bueno, listo. Los temas, de todas maneras, la imagen la voy a compartir. Yo la estaba proyectando, pero nadie me dijo nada. Entonces no sabía que no se estaba proyectando. Ahora sí pueden ver. Sí, señora. Señora. Sí, profe. Listo, por favor, cuando no vean nada, porque yo siempre estoy proyectando algo, me dicen, porque yo imagino que estoy proyectando y a veces no funciona la herramienta acá en Webex. ¿Listos? Entonces, ahora sí, vamos al sujeto. Pues, por favor, un sujeto puede ser she, he, it, we, they, etcétera. Entonces, o el nombre de una persona. Recordemos que siempre las oraciones en inglés se inician con el sujeto. Y luego vamos a seguir con el verbo to be. ¿Alguien me puede dar ejemplo de un verbo to be? ¿Cuál es el verbo to be? ¿Qué recuerdan de eso? Bueno, si no recuerdan cuál es el verbo to be, recordemos que el verbo to be es is, are o am. Sin embargo, ahorita les voy a mostrar una imagen para que recuerden el uso del verbo to be partiendo de cada pronombre personal. Luego ven el verbo que corresponde, digamos, a los que vimos en ciclo pasado, por ejemplo, swim, sleep, write, read, todos esos verbos los vamos a utilizar en este periodo. Y ese verbo que yo escogí, digamos, nadar o escribir, le voy a agregar ing. Esa va a ser la estructura del presente continuo. Bueno, acá solamente está como la estructura, pero ya ahorita vamos a visualizar ejemplos. Ejemplos con esta estructura. La idea es que primero pues tengamos ahí como en el cuadernito la estructura. Señora. ¿La regla? Sí, esta es la regla del presente continuo. ¿Por qué la explico así? Porque necesito que tengan claro que es importante tener el verbo to be. Porque hay personas, digamos, que me escriben el sujeto, el verbo con ing. Necesitamos del verbo to be. Ahorita les voy a mostrar diferentes ejemplos para que debajo de la regla vayan escribiendo esos ejemplos y puedan entender la estructura mejor. Por ahora tengamos esa estructura ahí escrita en el cuaderno y ya ahorita va a tomar forma con los ejemplos. ¿Ok? Listo, entonces recordemos sujeto, verbo to be, verbo normal, nadar, escribir, correr y agregamos ing al verbo. Entonces ahora para poder crear oraciones en presente continuo o para hablar de las cosas que estamos haciendo en este momento, vamos a recordar
unas cosas para poderlo crear bien. Entonces, primera cosa que les quiero recordar es el verbo to be. Esto lo vieron en sexto. Es importante que lo tengan súper claro. El verbo to be significa ser o estar. En el caso del presente continuo significa yo estoy, él está, nosotros estamos, porque cuando yo le pregunté a Helen qué estábamos haciendo, Helen me dijo que estábamos grabando la clase. Ese estábamos es el verbo to be. Entonces yo no puedo, si yo solamente pongo el sujeto y el verbo con ing, entonces quedaría yo comiendo. Necesito del verbo to be para decir nosotros estamos comiendo, ellos están comiendo. Entonces es importante que tengamos claro el verbo to be. Recordemos que los pronombres personales son estos. Cuando yo diga pronombre, me refiero al sujeto, a un sujeto. Entonces yo, recordemos que es I, y su respectivo verbo to be es he, she, it. Su verbo to be es is. Entonces quedaría él está, ella está, yo estoy. Y acá tenemos el you, we, they, que corresponde a are y que recordemos que significa nosotros estamos, etcétera. Entonces, cuando yo diga que falta el verbo to be, ustedes tienen que tener claro que cuando yo diga verbo to be es is y are. Entonces, esto no lo explico, no va a sacar mucho tiempo para este tema porque esto ya lo tienen que saber. Sin embargo, ustedes pueden revisar los apuntes o revisan el video para tener claro cuál pronombre corresponde al verbo to be. ¿Listos? Entonces recordemos, ya tenemos el sujeto, y los sujetos son estos. Sin embargo, yo los puedo reemplazar con un nombre. En vez de decir él, ¿sí? Yo puedo decir Carlos, Carlos is, o yo puedo decir María is, o yo puedo decir Katy and Pedro are. Sí, no solamente tiene que ser siempre con los pronombres, también podemos utilizar nombres, objetos, cosas. ¿Listos? Entonces, este es el verbo to be. Ahora, vamos a ver las reglas del IN para poder formar oraciones en presente continuo y que podamos participar de la siguiente actividad. Entonces, vamos a explicar cuadrito por cuadrito para que lo entiendan. Todo está en inglés. The ing form. Entonces, esto siempre se va a llamar ing, que significa gerundio. Gerundio es cuando un verbo termina en ando o en endo. Es diferente si yo digo comer, el verbo está en infinitivo, pero si yo digo comiendo, ahí es que el verbo está en gerundio. Entonces, cuando yo diga la palabra gerundio o ing, es que el verbo está con endo, with ing. Entonces, la regla en general es agregarle ing a los verbos. Sin embargo, vamos a ver dos reglas más para unos que son diferentes. Vamos a empezar primero con esta, que es como la más complicada en cuanto a formación y personalmente yo les recomiendo que memoricen estos verbos que se les duplica la última consonante. Entonces, ¿cuál es la regla? Que el verbo tenga una sílaba. Recordemos que una sílaba, por ejemplo, una palabra en español que tiene una sílaba es sal o sol, eso es una sílaba. Y que cumpla la regla de tener consonante. Voy a rayar acá para que puedan visualizar mejor la estructura de estos verbos. Tienen consonante, vocal, consonante, ¿sí? Consonante, vocal, consonante. Y tiene una sílaba porque el verbo está corto, hit. Entonces, estos verbos que cumplen la regla de tener una consonante, una sílaba, una vocal y una consonante, se les va a aplicar la última consonante y se convierte en hitting, swimming, getting. Entonces, en la clase de hoy y durante las clases que estemos trabajando el presente continuo, ustedes van a estar viendo verbos que se les va a aplicar la segunda consonante. Entonces, para que no se pongan a pensar como que será que este verbo cumple la regla de consonante, vocal, consonante, porque eso a veces puede ser muy confuso y puede empezar a confundir al estudiante en el sentido de que luego le puede duplicar la consonante a todos los verbos. Entonces, vamos a empezar a memorizar de a 3 verbos o de a 4 verbos que sigan esta regla. Entonces, por ahora, swimming, creo que esa ya la habíamos visto el periodo pasado que se le duplicaba la M. Y con el tiempo, entonces vamos a ver hoy más verbos. Hitting es golpear. Entonces acá estoy diciendo golpeando. Y getting es obtener. ¿Listos?
Entonces, cada vez que veamos un verbo, esto yo le digo, chicos, lo anotamos y lo vamos aprendiendo hasta que ustedes ya tengan la capacidad como de poder identificar un verbo cuando se le duplica. Eso con el tiempo uno va adquiriendo esa habilidad de saber qué verbo se le duplica y qué verbo no. Pero por ahora lo vamos a aprender de memoria. ¿Listos? Profe, de eso hay que tomar apuntes. Pues es importante tomar apuntes. Sin embargo, yo subo la clase a YouTube para aquellos estudiantes que quieren revisar pronto alguna cosa que no hayan entendido. ¿Listos? Sí. Bueno, segunda regla. La segunda regla es aquellos verbos que tengan al final, como por ejemplo dance. ¿Recuerdan el verbo dance? Sí. ¿Qué significaba dance? Danza. Pero un verbo. Danza es un sustantivo. ¿Cómo quedaría en forma de verbo? Bailar. Sí, señora. Entonces, cuando un verbo termine en ¿yo qué hago? Le quito la Coloca ing. y le pongo ing. Entonces, esta es súper fácil, solamente es identificar verbos que terminen en yo le quito la y lo reemplazo con ing. Acá tenemos unos ejemplos que es come, bueno, acá no está, come, que es venir, quito la y se convierte en coming. Lose, que es perder, losing. Y live, que es vivir, queda living. Entonces, por favor, recordemos que verbos terminados en se elimina la y se le agrega ing. ¿Listos? Y al final ya tenemos la regla en general que es a todos los verbos le vamos a agregar ing. Entonces, los verbos que nos sigan como la regla número 1 y la regla número 2, entonces solamente tenemos que agregarle ing. Por ejemplo, si tengo play, que es jugar, yo solamente le agrego ing. Otros verbos que hayamos visto que eran, por ejemplo, cocinar, cook, cooking, etc. Solamente es tener en cuenta la regla 1 y la regla 2. Pero el resto de los verbos va a tomar la forma de ing. ¿Listos? Entonces, 3 reglas. Primera, consonante al consonante duplico la última sílaba. Segunda regla, verbos terminados en quito la y agrego ing. Y verbos en general le agregamos ing al final. ¿Listos? Ahora sí vamos a ver ejemplos para poder procesar esta información. Yo creo que es mejor practicar. Sin embargo, yo presento las reglas para que queden claras y no se confundan. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Listo, example. Entonces, acá tenemos, vamos a mirar las reglas que teníamos ahorita. Sujeto, verbo to be. Entonces, sujeto, para mirar cómo quedaba ya con la estructura completa. Entonces, Hamed es el sujeto que está reemplazando a he. Recordemos que yo puedo decir un nombre, etcétera. Hamed es el sujeto. Luego viene el verbo to be. El verbo to be es is. Luego viene el verbo, listo, el verbo que yo escogí fue play, pero como estamos en presente continuo y yo quiero decir que Hamed está jugando, necesito agregarle el ing. Entonces, como es un verbo normal que no sigue la regla 1 ni la regla 2, entonces solamente es agregarle ing y luego vendría el complemento. Entonces, Hamed is playing football now. ¿Qué significa now? Ahora. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase con expresiones de tiempo del presente continuo. Ahorita se las mostré en la primera parte, pero como no visualizaron la foto, entonces no la alcanzaron a ver. Entonces, bueno, cuando la suba al modo pueden visualizar los temas del segundo periodo. ¿Sí pueden más o menos entender la estructura? Bueno, vamos a ver más ejemplos para que puedan practicar más. Entonces, yo traje acá una de las oraciones. ¿Sí están visualizando las nuevas diapositivas? Sí, señora. Está un niño enfrente de un televisor. Entonces, en este momento, recordemos que el presente continuo son cosas que están pasando en este momento. Entonces, digamos que este niño está viendo televisión y yo les pregunto, what is he doing? Esta pregunta es, ¿qué está haciendo él? What is he doing? Entonces, yo digo, he is watching TV. Entonces, recordemos, como estamos hablando de cosas del momento, entonces tengo que utilizar el verbo to be is y el ing, porque él está mirando, esto del gerundio, mirando TV. ¿Listo? What is he doing? He is watching TV.
Es un ejemplo. Me gustaría que mientras esté proyectando estas oraciones, copiemos esto, que es el ejemplo. La pregunta la vamos a ir trabajando con el tiempo, pero lo más importante es que estemos como aprendiendo la estructura del presente continuo. Ahorita yo les voy a hacer preguntas al que quiera participar, pero primero vamos a ver más ejemplos. Vamos con la segunda imagen. Entonces recordemos, he is watching TV. Segunda imagen. Entonces acá tengo una chica. ¿Qué está haciendo la chica en este momento? What is she doing? Puedo decir que está usando el televisor, perdón, el computador, que está jugando, que está enviando un correo. Entonces acá, she's playing on the computer. She's playing on the computer. Verbo to be, verbo con ing y complemento. El presente continuo es muy fácil. Es de aprender a utilizar el verbo to be. Yo creo que eso es como lo más, de pronto que no recordamos, entonces es como lo más complicado en este momento. What is he doing? ¿Qué está haciendo él? He is reading a book. Entonces, él está leyendo un libro. Si estamos atendiendo hasta el momento de la estructura del presente continuo. Chicos, alguien que me diga sí o no. ¿Sí? Bueno, recordemos, presente continuo, acciones del momento, ing y verbo to be. Digamos. What is he doing? He's doing his homework. Entonces, el do es una palabra cortica, le agrego ing y nada más. ¿Sí? Ninguno de los que hemos presentado ha cumplido la regla 1 ni la regla 2, que es duplicar consonante o quitar la E. Vamos con esta. What is she doing? She's doing a puzzle. Bueno, entonces ahí ella está armando un rompecabezas en este momento. ¿Listo? She's doing a puzzle. Puzzle es el rompecabezas. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejemplo. What are they doing? Acá, ¿qué están haciendo ellos? They are playing a game. Entonces, bueno, hasta el momento estamos utilizando verbos que ya hemos visto como leer, jugar, etc. Sin embargo, yo creo que en el transcurso de las clases vamos a ver nuevos verbos que necesito que vayan aprendiendo. ¿Listos? Entonces, ahora vamos a pasar a una práctica. Les voy a mostrar unas imágenes y ustedes me van a decir qué están haciendo esas personas. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar acá con esta diapositiva de los... ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Gracias, Andrés. Listo. Entonces acá tenemos unas imágenes de los Simpsons. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir qué están haciendo en ese momento. Yo les doy el sujeto, les doy el complemento y solamente ustedes, miremos esta oración y ustedes me van a decir. Juan Camilo, creo que tienes problemas con tu internet porque los demás sí me están escuchando. No sé si de pronto tienes problemas con tu internet. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a mirar esta oración. Me van a decir qué creen que le hace falta a su oración. Alguien que me diga, teacher, le falta esto. ¿O qué creen que le falta? Edwin, ¿tú qué crees que le falta a esa oración? Verbo to be. El verbo to be, muy bien. Valerie, ¿qué más? ¿Cómo? Y el verbo con ing. Muy bien, perfecto. Entonces, acá entre paréntesis es el verbo que yo necesito que ustedes utilicen en esta línea. Entonces, ustedes lo van a convertir agregándole el ing. Entonces, Valerie, ya que estás participativa, ¿cómo quedaría esta oración, Valerie? Trata, tranquila, porque es el primer ejemplo para que entendamos la actividad y si no, yo te ayudo, ¿listo? Sí. ¿Cómo, Valerie? Is Ajá. grandpa Simpsoning on a chair? Sí, pero ¿dónde está el verbo, Valerie? Ya pusiste el verbo to be, pero el verbo principal de la oración, que es sentarse. Entonces la oración quedaría así. Grandpa Simpson is sitting, o sea, está sentado
y sitting on a chair. Acá, como este pertenece a la regla número 1, que corresponde a consonante, vocal, consonante, una sílaba, duplico la última. Entonces, este verbo sit significa sentarse. Como cuando uno dice sit down, stand down. Entonces, sitting, le duplicamos la T. Entonces, este verbo lo vamos a ir aprendiendo, que es sentarse, y ya sé que tengo que duplicar la última consonante. ¿Listos? A ver, así vamos a hacer con esta actividad. Vamos a aprender a utilizar el verbo to be y vamos a aprender a utilizar el ing. Entonces, ¿quién le gustaría participar de la siguiente imagen? Acá me faltó una R. Bueno, chicos, Yo, acá el profe. verbo... ¿Quién fue yo? ¿Julian? Sí, señora. Julian, este es el verbo. Lo voy a escribir acá porque abajo le faltó la R. Drink es beber. Este es un verbo importante que tenemos que aprender. Listo. Este es el verbo. ¿Cómo quedaría la oración, Julian? Drink or ink. Julian, no te escucho. Ya tienen el sujeto, ya tienen el complemento. Nos ¿Puedo falta el hacer? verbo to be y nos falta el verbo con ing. No sé quién pueda participar en esta oración. ¿Puedo hacer? ¿Quién es la que está hablando? ¿Valerie? No, María Alejandra. María, listo, María. Hazla, por favor. Is drinking Ajá. in the swimming pool. Muy bien, María. Entonces, Homer is drinking in the swimming pool. Perfecto. Entonces, vamos a mirar cómo queda. Homer is drinking. Homero está bebiendo en la piscina. Entonces, solamente es esa estructura muy fácil. Es como de aprender el verbo to be. Listo, vamos con la siguiente. Tenemos a Otto y Otto está escuchando música. ¿Cómo quedaría esa oración? Voy a preguntarle a cada una de las personitas que estén conectadas. No sé, Andrea, Dana, ¿me ayudarías con esta oración? Bueno, teacher. ¿Cómo queda, Dana? Otto is listening to music in front of the school. Muy bien, Dana. Otto is listening to music in front of the school. Muy bien, perfecto. Listo. Este pertenece a la tercera regla, que es agregarle solamente ing. Edwin, ¿me ayudas con la siguiente oración? Sí. Listo. Vamos a Lisa. Y tenemos el sujeto I. ¿Cómo quedaría, Edwin? Mm, ¿Cómo era? Cachis. I am Lisa Ajá, I am. is reading a book living room. Listo, Edwin. Bueno, primera cosa, recordemos que el verbo to be solamente puede haber uno. Tú mencionaste is también. Entonces, acá, como estamos hablando de yo, solamente puedo poner el verbo to be, que es am. Entonces, el resto te quedó bien. Sin embargo, recuerda que es solamente un verbo to be. I am reading a book. Yo estoy leyendo un libro en el cuarto. Gracias, Edwin. Helen, ¿puedes seguir con la siguiente, por favor? Ah, bueno, se acabaron esas diapositivas. Vamos a ir con otra actividad. Helen, no sé si quieras participar de la siguiente actividad. Señora. Bueno, estoy en orden acá como el chat. Entonces, acá vamos a practicar la estructura. Bueno, chicos, ¿cómo va el tema? ¿Sí lo estamos entendiendo? Yo sé que de pronto no recuerdan el verbo to be. Entonces, cuando termine la clase y yo suba el video, revisen el verbo to be, que es am, is o are. Este lo trabajamos bastante el año pasado y es importante que lo tengan súper claro para este tiempo. Listo, Helen. Entonces, en la siguiente actividad, you are going to look at the picture and make a sentence in the present continuous tense by clicking. Okay, so you have to choose, tienes que escoger partiendo de la imagen. Entonces, Helen, acá tienes los sujetos, tienes los verbos to be y tienes el verbo principal con ing. Tú me tienes que decir cuál es el sujeto, cuál es el verbo to be y cuál es el verbo que pertenece a la imagen. ¿Listo, Helen? Tranquila, no importa si te queda mal. Estamos aprendiendo. Empezamos, Helen. Sujeto, he, she or they. They. Listo.
Perfecto. Verb to be. Is or Is. no. Alguien que me diga, que le diga a Helen cuál es el verbo to be de Are. are. Muy bien. Listo. Y el verbo, the verb, playing, talking o singing. Claro. Bueno, acá ustedes dirán, profe, nosotros nunca hemos visto este verbo, entonces ¿yo qué hago? Descarto. Yo sé que playing es tocar o jugar y singing es cantar. Entonces yo sé que el verbo es talking. Talking es un sinónimo de speaking. Entonces es hablar. ¿Listo? Y así vamos a hacer esta actividad. ¿Sí quedó clara cómo vamos a trabajar? Teacher, yo quiero participar. Bueno, Lisette, vamos con la siguiente imagen. Empezamos, Lisette. He, I am, Espera, doing entonces, Lisette, ya escogiste he. Ya está el sujeto. Ahora viene el verbo to be. is, Listo. ¿Y el verbo? running, Running. Muy bien. Vamos a, Lisette, ¿puedes mirar el verbo que está acá? ¿A qué regla pertenece? ¿A qué regla pertenece? ¿A la que vimos la 1, la 2 o la 3? a la 3, ¿Segura? a la 2, a la 2. Bueno, recordemos las 3 reglas que vimos con hoy. Duplicar consonante, quitar la E y agregar ING y agregar ING. Esta pertenece a la regla número primera. 1. Consonante. Sí, señora. Entonces recordemos que al verbo correr, al igual que al verbo sentarse y al verbo nadar, le vamos a agregar otra N y se convierte en running, corriendo. Gracias, Lisette. Otra persona que quiera participar, another person. Yo, profe Katie. Gracias, Katie. Listo. Tercera, Katie. She, ¿Listo? she are, she are. ¿Segura? She are, Recordemos she, recordemos que el verbo are, el verbo to be are, tiende a ser para los sujetos plurales, como ellos, nosotros. Entonces acá sería is, she is. ¿Y el verbo cuál sería? Drinking, playing or singing? singing. Singing. Perfecto. Recordemos que drinking es tomar. Otra personita que quiera participar. Yo, profe. Julian, ¿por ahí lo escuché? ¿O fue María? ¿O fue Andrés? Es que acá me parecen varias personas hablando. Andrés, ¿tú quieres participar? Señora. Así me gusta, Andrés. A ver, Andrés, miremos la personita. Sujeto. Es una bailarina. Tengo I, tengo we y tengo they. Solo hay uno que se puede. ¿Cuál sería? ¿Güey? Andrés, es que estos dos sujetos, estos dos pronombres son plurales. Yo digo nosotros y ellos. Entonces no los puedo usar. La única forma sería yo, I. Listo. Verbo to be I, Andrés. I am. Listo. ¿Y el verbo cuál sería? Acá, en esa parte, ¿cuál verbo en la parte rosadita? Eating, skating or playing. Screen. Skating, sí señor, skating. Listo. Yo estoy patinando. Muy bien. Juan Camilo Villamil, ¿quieres participar? Listo, Juan Camilo. Entonces. Bueno, acá tenemos varios sujetos, pero hay uno solo que se puede, Juan Camilo. ¿Cuál será? ¿Cómo, Camilo? Perdón, ¿puedes repetir? Activa el micrófono y déjalo activo porque si lo apagas de una vez, entonces no te alcanzo a escuchar. Déjalo prendido. ¿Cuál es el sujeto? Wey. Listo, we. Verbo to be, Juan Camilo. Am, Pero recuerda que hay un verbo to be para los pronombres plurales. Are. Are. Y el verbo, Juan Camilo, eating, drinking or playing. 18. Listo, eating.
Perfecto. Muchas gracias. Entonces, recordemos, drinking, ¿qué era drinking? Patinar sobre hielo. No, drinking, esta acá. Drinking, Beber. beber, sí, señor. Y eating es comer. Entonces, para que vayamos aprendiendo nuevos verbos. Listo, vamos con la número 6. Por acá veo el mío. Yo ya Profe, yo. Teacher, ¿puedo hacer yo? Profe. Con Julian, que lo veo acá. Oh, Tranquilos. Yo voy a tratar de pasar a todos, y no, pues. Julian, empezamos. Subject. What is the subject of this sentence? She, he, or they? they, right. Okay. Verb to be, is or are? Are Okay. And the verb jumping, drinking, or playing? jumping. Please. Jumping. Jumping es saltando. Play. En playing. Ajá, listo. Ellos están jugando. Jump es saltar. ¿Listos? Por ahí escuché a Valerie. Valeria, participó ella. Carlos Jaimes. Listo, Carlos Jaimes. Let's go with the next one. Okay. So, subject, he, ¿Puedo she, hacer or they. Estamos He. con Carlos. He, verb to be, Carlos. Is. Okay. And the verb? Jumping, drinking, or reading? Drinking. Ok, perfecto. Muy bien. Perfecto. ¿Por ahí escuché la voz de Carol? ¿O estoy- Yo, profe Nicole. Ah, ok, Nicole. Nicole, please look at the picture. Let's choose the subject. What is the subject? Joe Okay, Ah. you. are ready. Muy bien, Nicole. You are reading. Perfecto. Tú estás leyendo. Listo. Número 9. María Alejandra. María Alejandra, subject. Ahí no se escucha. María Alejandra, what is the subject of this sentence? Esto, he. Okay. He. No se escucha. ¿Sí me escuchas, María? Sí, señora. Ya. Tranquila, tú sigue y yo te escucho y voy escogiendo. He is He. working. Listo. Working. Writing. Muy bien. María Alejandra, miremos este verbo escribir. ¿Cuál regla cumple? De las 3 reglas del ING, ¿cuál regla cumple? ¿O está igual? ¿O quedó normal? ¿La No, tercera? quedó normal. ¿Quedó normal? ¿Alguien me puede decir si este verbo quedó igual o cambió algo? No, teacher, que es la segunda, ¿Por qué, Ana? porque se le quita la E. Muy bien. Gracias, Dana. Y vamos con la última. Yo, Para- profe. Dijo yo, necesito que me digan el nombre porque acá... Listo, Saray, bienvenida. Sharay, bienvenida. Listo, Sharay. Empecemos. They Ok, they. are Ajá. Muy bien. They are jumping. Ellos están saltando. Muy bien, María. Bueno, chicos. Por ahora, ¿cómo vamos con este tema? ¿Sí lo estamos entendiendo? Sí. Señora. A mí Es que esta es la introducción del tema. Esto no quiere decir, bueno, no entendí. No, con esto tenemos que seguir practicando, tenemos que estar revisando bastantes clasecitas este tema. Lo importante es que entendamos el uso del ing y el uso del verbo to be para construir la oración. Cuando yo tenga claro esas dos cosas, ya va a ser más fácil para mí crear una oración. Hoy ustedes tuvieron que completar, pero la próxima clase ya tendrán que partir de una imagen y partiendo de eso, crearán su propia oración. ¿Listos, chicos? ¿Preguntas? Sí. ¿Hay preguntas sobre el tema? Bueno, entonces, esta semana yo estaré subiendo la primera, yo creo que el taller estará mañana o el viernes en el modo para que vayan realizando la primera actividad que será ING, verbos, etcétera.
Y la segunda parte la desarrollan la otra semana que complementemos la clase. ¿Listos, chicos? Señora, Sí, Doy por señor. terminada la clase de hoy. Si tienen preguntas, me escriben y recuerden que estamos en semana de nivelaciones para aquellas personas que tengan que nivelar. Entonces, por favor, atentos a la semana de nivelaciones, quienes dejaron pendientes materias en el segundo periodo. Por favor, pendientes de eso. ¿Listos? Bueno, teacher, gracias. Goodbye, see you. Goodbye, See you next class. teacher. Nos vemos. Teacher. Bye.